Bienvenidos una vez Moon S a su canal favorito donde les traemos toda la carnita asada, los secretos mejor guardados y los rumores Moon S jugosos del mundo del espectáculo turco. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Hoy, mis amores, vamos a hablar de una pareja que nos tiene a todos con el corazón superíndice 3N en un PU más menos o una pareja que ha superado tormentas, que ha tenido idas y venidas, pero que al parecer, es tu Moon S unida que nunca. Estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Pero esperen, ¿CU superíndice 3 ¿mo es que sabemos esto? Pues gracias a una bomba que sol tu superíndice 3 ni Moon S ni menos que Viran Tunca. El mismísimo Viran. Asu que prepúrense porque vamos a desmenuzar esta noticia, vamos a analizarla con lupa y como siempre, les voy a dar mi humilde opinión superíndice 3N. Pero antes de que nos sumerjamos en este mar de chismes y cotilleos, quiero pedirles un favorcito. Si son nuevos por AQ, o si aún no se han suscrito, no esperen Mood S. Denle clic al botoncito rojo de abajo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y sean los primeros en enterarse de todas las novedades del mundo turco. Suscribirse es gratis y nos ayudan un montón superíndice 3N. Ahora vamos al grano. Como les dije, Viran Tunca, a quien conocemos por su participación superíndice 3N en varias producciones turcas exitosas, sol tu superíndice 3 la bomba. Y no lo hizo de cualquier manera, sino en una entrevista, que la información superíndice 3N viene de primera mano, mis amores. Copyright fue lo que dijo exactamente? Pues bien, Viran, al ser preguntado sobre la vida amorosa de sus colegas, respondió superíndice 3 algo que dejó superíndice 3 a todos boquiabiertos. Dijo textualmente algo como, Demet y Can, ellos son como el ave fu copyright nix. Siempre renacen de sus cenizas. Los veo Moon S maduros, Moon S tranquilos y sobre todo, Moon S unidos que nunca. ¡Boom! Aún lo tienen. Declaraciones que incendian las redes sociales. Claro que después copyright S de estas palabras, el revuelo fue inmediato. Los fans enloquecieron, las redes sociales se llenaron de comentarios y especulaciones, y por supuesto, los medios de comunicación superíndice 3N no tardaron en hacerse eco de la noticia. Pero copyright hay de cierto en todo esto? ¿Será que Viran simplemente estaba tratando de quedar bien? ¿O realmente vio algo que nos estuvo ocultando? Para entender el alcance de estas declaraciones, tenemos que recordar un poco la historia de Demet y Can. Ellos se conocieron y saltaron a la fama mundial gracias a la exitosísima serie Erkenci o Pu, Haro Show más menos ador como la conocimos en Latinoamu copyright rica. La química entre ellos era innegable, tanto en la pantalla como fuera de ella. Los rumores de romance no tardaron en surgir, y aunque nunca lo confirmaron oficialmente, todo el mundo daba por hecho que eran pareja. ¡Ay, esa química, mis amores! Quien no la sintió superíndice 3, definitivamente necesita unos anteojos nuevos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la relación superíndice 3N no fue un camino de rosas. Hubo altibajos, rumores de infidelidad, distanciamientos y finalmente una separación superíndice 3N que dejó superíndice 3 a muchos fans con el corazón superíndice 3N roto. Cada uno siguió superíndice 3 su camino, Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Párrafo, mientras que Can continuó superíndice 3 su carrera en Italia. Imaginen la tristeza. Como si a nuestro corazón superíndice 3N le hubieran puesto una novela turca en bucle, pero de las tristes. Sin embargo, el matrimonio de Demet no duró superíndice 3 mucho. Después copyright S de unos meses, se divorció superíndice 3, lo que inevitablemente reavivó superíndice 3 los rumores de un posible acercamiento con Can. Y es que, mis amores, la química entre estos dos es algo que no se puede negar. Hay miradas, gestos y una complicidad que trasciende la pantalla. Es como si sus almas estuvieran conectadas por un hilo invisible, un hilo que ni el divorcio de Demet pudo romper. Ahora bien, copyright quiso decir Viran con eso de que los ve Mood S unidos que nunca. ¿Se refiere a una simple amistad? ¿A una relación superíndice 3 en el laboral? ¿O a algo Mood S? Aquí es donde entran las especulaciones. Algunos dicen que después copyright S del divorcio de Demet, Can se acercó superíndice 3 para brindarle su apoyo. Otros aseguran que estuvieron trabajando juntos en un nuevo proyecto,
lo que explicará su cercanía. Y por supuesto estuden los mures románticos, que sueu más menos han con una reconciliación superíndice 3n y con verlos juntos de nuevo, como en los viejos tiempos. Yo por supuesto me incluyo entre esos románticos. Imaginen la boda. Será el evento de la más menos o mis amores. En lo personal, creo que Virand no se lanzará a decir algo a la ligera. Probablemente vio algo, alguna seu más menos al que le hizo pensar que Demet y Can en unidos que nunca. Puede ser que simplemente es tu copyright recuperando una amistad que se había perdido, o tal vez, es tu copyright surgiendo algo ese. Solo el tiempo lo dirá. El tiempo, ese gran chismoso. Siempre terminando por revelar todos los secretos. Lo que es cierto es que tanto Demet como Can han madurado mucho en los últimos aún más menos os. Han aprendido de sus errores, han superado obstáculos y han demostrado ser personas fuertes y resilientes. Si deciden darse una nueva oportunidad, creo que lo harán desde una perspectiva diferente, con mood de ese madurez y con mood de ese ganas de hacer que las cosas funcionen. Porque el amor verdadero, mis amores, siempre encuentra el camino. Es como un GPS que te lleva directo al corazón superíndice 3n de la persona amada. Además no podemos ignorar el hecho de que la presión superíndice 3n mediática y la opinión superíndice 3n pública juegan un papel importante en este tipo de relaciones. Demet y Can saben que tienen a miles de fans pendientes de cada uno de sus movimientos, y eso puede ser un arma de doble filo. Por un lado, el apoyo de los fans puede ser un gran impulso. Pero por otro lado, la presión superíndice 3n constante puede llegar a ser agobiante. Es como tener a todo Twitter comentando tu vida amorosa. Copyright es true copyright S. Por eso creo que es importante que les demos su espacio y que respetemos sus decisiones. Si deciden estar juntos, los apoyaremos. Y si deciden seguir caminos separados, también copyright N lo entenderemos. Al final del día, lo importante es que sean felices y que puedan vivir sus vidas como mejor les parezca. Porque la felicidad, mis amores, es el mejor accesorio que uno puede llevar. Ahora hablando de Can Yaman CU superíndice 3 no mencionar su último proyecto, El Turco. Una serie que lo ha llevado a un nivel completamente diferente como actor. Verlo en ese papel con esa intensidad y esa entrega, es simplemente impresionante. Demuestra que es un actor versátil y que dispuesto a asumir retos cada vez más grandes. Y esos músculos, mis amores. Dignos de un galur N de telenovela turca. Pero no nos desviemos del tema. Y ni hablar de Demet, que sigue cosechando con diéresis copyrightsitos con sus proyectos, y que se ha convertido en una de las actrices queridas y respetadas de Turquía. Es una reina, mis amores. Una reina que conquista corazones con cada uno de sus papeles. Y con esa sonrisa que ilumina cualquier dúa gris. Pero volvamos al chisme jugoso, que es lo que nos interesa. Copyright Star UN tramando Demet y Can. Es la pregunta que nos quita el sueño más menos o. ¿Serán solo amigos, o hay algo ese ayud de la amistad? Es una pregunta que nos atormenta ese que la trama de Erkay. Para intentar descifrar este misterio, he estado investigando a fondo, como la buena chismosa profesional que soy. He revisado sus redes sociales, he leído entrevistas antiguas y he hablado con mis fuentes secretas en Turquía. Y les puedo decir que he encontrado algunas pistas interesantes. Por ejemplo, hace poco Demet publicó superíndice 3 una foto en Instagram donde llevaba un collar muy parecido a uno que Can solía usar. ¿Coincidencia? No lo creo. En el mundo del chismorreo, no existen las coincidencias. Todo tiene un significado oculto. Además mis fuentes me han contado que Demet y Can han sido vistos en el mismo restaurante de Estambul en varias ocasiones. Y no precisamente en grupos grandes, sino en plan cita romántica. ¡Ay! Esto se pone cada vez más interesante. Por supuesto, también copyright N hay que tener en cuenta la opinión superíndice 3N de los fans. Y los fans, mis amores, N ilusionados que nunca. Han creado hashtags como almohadilla Demcan Forever y almohadilla Erkenciquai Reunión, y llenan las redes sociales con mensajes de apoyo y esperanza. Es una verdadera movida fan. Dignas de un eju copyright cito de Senkal Capm.
Volviendo al tema central, la bomba que soltó superíndice 3 Virant Tunca, creo que es una prueba muy de que el amor y las relaciones son complicadas. No hay superíndice 3 mulas múgicas ni caminos preestablecidos. Cada pareja es un mundo, y cada relación superíndice 3N tiene sus propios tiempos y sus propias reglas. Lo que funciona para unos, puede no funcionar para otros. Y lo que parece imposible, a veces termina siendo la realidad. Por eso el amor es tan emocionante, mis amores. Es como una ruleta rusa emocional. Así que, mis amores, mientras esperamos a ver qué copyright pasa con Demet y Can, sigamos disfrutando de sus proyectos, sigamos apoyándolos en sus carreras y sigamos aún más menos ando con un posible reencuentro. Porque al final del día, el amor es lo que mueve el mundo. Y también copyright, en lo que nos da material para chismorrear a gusto. En resumen, hoy exploramos las explosivas declaraciones de Virant Tunca sobre Demet Özdemir y Can Yaman, sugiriendo que NMUS unidos que nunca. Recapitulamos su historia, los altibajos de su relación superíndice 3N, y las especulaciones que han surgido tras el divorcio de Demet. Analizamos el impacto de la presión superíndice 3N medio urtica y la madurez de ambos actores, concluyendo que solo el tiempo dirá si esta unión superíndice 3N se traduce en una reconciliación superíndice 3N amorosa. Y mientras tanto, nosotros seguiremos chismorreando. Es nuestra misión superíndice 3N en la vida. Y bien, mis queridos fans, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, y que lo hayan disfrutado tanto como yo. Gracias por acompañarme más menos arme una vez muy de ese. Son lo máximo. Ahora quiero saber su opinión superíndice 3N. ¿Qué copyright piensan de todo esto? ¿Creen que Demet y Can deberán darse una nueva oportunidad? ¿O creen que es mejor que sigan caminos separados? Du copyright genme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Además copyright otras parejas del mundo turco les gustará que analice un ramos? Du copyright genme sus sugerencias. Estoy aquí para complacerlos. Y por último pero no menos importante, si les gustó superíndice 3 este vídeo, no se olviden de darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Eso me ayudará muchísimo a seguir trayendo copyright dándoles contenido de calidad. Recuerden que juntos hacemos crecer esta comunidad. Y juntos podemos destapar todos los secretos del mundo turco. Un beso enorme y nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Chao, chao. Y recuerden, mis amores, el chisme es bueno, pero con moderación superíndice 3N. Y siempre con respeto.